Retírense. Retírense de inmediato. El teniente comandante Blake Viper Kennedy gritó por radio mientras el equipo SEAL Alpha sufría pérdidas devastadoras en el accidentado terreno montañoso. 25 cazas hostiles y 2 comandantes enemigos de alto rango los tenían completamente rodeados en una emboscada perfectamente ejecutada. La misión había terminado. La retirada era la única opción para sobrevivir. Pero mientras sus compañeros se preparaban para abandonar su posición bajo fuego intenso, la sargento Megan Fury Wright agarró su rifle de asalto M416 y se puso de pie en medio de la zona de aniquilación. «No voy a huir de estos bastardos», dijo en voz baja. 4 minutos después, los 27 enemigos estaban muertos y Megan estaba plantando la bandera estadounidense en su posición. La sargento Megan Wright tenía 28 años, era de Montana, y sus ojos azul hielo le permitían calcular la distancia y la desviación del viento más rápido que la mayoría de las computadoras. Lo que esperaban que fuera un pequeño campo de entrenamiento resultó ser una importante base operativa enemiga con más de 30 cazas, armamento pesado y posiciones defensivas preparadas específicamente para atrapar a las fuerzas especiales estadounidenses. El equipo SEAL Alpha entró en una zona de aniquilación diseñada por mentes tácticas que entendían el funcionamiento de las unidades de élite. Contacto. Contacto desde posiciones elevadas. La voz de Kennedy resonó por la radiofrecuencia mientras disparos de armas automáticas estallaban desde posiciones de combate ocultas. Recibimos fuego coordinado desde múltiples vectores. Megan localizó objetivos de inmediato desde su posición de vigilancia. A través de la óptica avanzada de su M416, pudo ver a los cazas enemigos moviéndose a través de posiciones preparadas mientras sus compañeros buscaban refugio. Su primera ráfaga controlada derribó a 2 cazas que intentaban flanquear su aproximación norte. La segunda eliminó a un grupo de ametralladoras que lanzaba fuego de supresión contra las posiciones de la CSA. Fury, necesitamos supresión inmediata en la cordillera occidental, transmitió Kennedy entre ráfagas de respuesta. Nos tienen completamente acorralados. Megan ya estaba atacando objetivos en terreno elevado. Su M416 disparó ráfagas controladas de 3 disparos, cada una dando en el blanco con la precisión que la había convertido en una leyenda entre los tiradores de operaciones especiales. Durante 18 minutos, redujo metódicamente el número de enemigos mientras el equipo SEAL Alpha luchaba por establecer cualquier tipo de perímetro defensivo. Fue entonces cuando la granada propulsada por cohete empezó a caer. RPG. Cúbranse. El suboficial de primera clase Derek Amer Rodríguez gritó cuando los lanzacohetes de la era soviética comenzaron a apuntar a sus posiciones. Pero no se trataba de fuego aleatorio. El enemigo utilizaba operadores entrenados para dirigir ataques precisos contra posiciones estadounidenses. Habían estudiado tácticas de SAL y sabían exactamente cómo contrarrestarlas. El primer RPG impactó a 20 metros de su posición, cubriendo al equipo con fragmentos de roca y escombros. El segundo estaba más cerca. El tercero eliminó a su especialista en comunicaciones y cortó el contacto con el mando de la base. Sin coordinación ni apoyo, el equipo Alfa de SAL luchaba por sobrevivir contra todo pronóstico. Víbora, tenemos movimiento desde la aproximación este. La suboficial Lisa Phoenix Chen transmitió desde su posición tras una formación de rocas. Al menos 12 cazas avanzaban para completar el cerco. Kennedy evaluó su situación táctica con el frío cálculo de un guerrero profesional. Los superaban en número casi 4-1. Sin apoyo y enfrentándose a enemigos que conocían el terreno mejor que ellos. La decisión inteligente, la única que le daba a su equipo una posibilidad de supervivencia, fue la retirada inmediata. Todas las unidades, prepárense para la retirada táctica, ordenó Kennedy. Nos movemos al punto de extracción Bravo en 90 segundos. Pero 90 segundos era más de lo que tenían. Los comandantes enemigos habían posicionado sus fuerzas a la perfección. El coronel Alexei Petro y su segundo, el coronel Ivan Fedorov,
Eran exoficiales de inteligencia militar rusa que entendían las operaciones especiales estadounidenses mejor que la mayoría. Diseñaron esta emboscada específicamente para atrapar y eliminar a todo un equipo de SEALs. Víbora, están bloqueando la ruta de extracción. El suboficial Marcus Ghost Thompson informó: tenemos tiradores en terreno elevado controlando nuestra ruta de retirada. Kennedy miró a su equipo. 9 de los guerreros de élite del ejército estadounidense, acorralados por un enemigo que los había superado por completo. La situación táctica era desesperada. Quedarse significaba una muerte segura. Intentar retirarse bajo fuego enemigo resultaría en bajas catastróficas. Todas las unidades se repliegan inmediatamente, ordenó, luchando por retirarse a un punto de extracción secundario. Mientras el equipo SEAL Alpha se preparaba para abandonar su posición bajo el fulminante fuego enemigo, Megan Wright tomó una decisión que definiría el resto de su carrera militar. Fury, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de Kennedy crepitó en sus auriculares. Vuelve aquí. Es una orden directa. Megan pulsó su radio una vez. Viper, saca al equipo de aquí. Voy a resolver nuestro problema táctico. Negativo. No dejaremos a nadie atrás. No me dejarás atrás, respondió Megan. Su voz transmitía una tranquila determinación que se había vuelto familiar para sus compañeros de equipo. Voy a despejar la ruta de extracción. La posición enemiga era un complejo fortificado construido en la ladera de la montaña con muros reforzados, posiciones de tiro preparadas y campos de tiro superpuestos diseñados para reducir cualquier asalto frontal. La doctrina militar establecía que atacar una posición así requería al menos una ventaja numérica de 4-1, apoyo aéreo y preparación de artillería. Megan Wright no tenía nada de eso. Lo que sí tenía era un M416 cargado con 210 cartuchos de munición 5.56 OTAN, 2 años y medio de experiencia en combate y la absoluta certeza de que sus compañeros necesitaban despejar la ruta de extracción. El ataque comenzó desde un ángulo que ningún comandante enemigo habría esperado, directamente a través del centro de sus campos de fuego entrelazados, utilizando el movimiento y el tiro de precisión para volver sus posiciones defensivas en su contra. Los primeros objetivos de Megan fueron los observadores avanzados que habían estado dirigiendo el fuego de los RPG hacia su equipo. 2 ráfagas rápidas de su M416 eliminaron a los observadores, poniendo fin de inmediato a la amenaza de fuego indirecto. Los cazas enemigos dirigieron su atención hacia este asalto imposible, dando al equipo SEAL Alpha la oportunidad que necesitaban para comenzar su retirada. Un solo operador estadounidense atacando nuestra posición principal llegó a la aterrorizada transmisión de radio de las fuerzas enemigas. Todas las unidades disponibles se enfrentaron de inmediato. Pero enfrentarse a Megan Wright fue más fácil de planear que de ejecutar. Se movió por el terreno montañoso como humo en un bosque, utilizando cada cobertura, cada sombra, cada ventaja táctica que 2 años y medio de experiencia en combate le habían enseñado. Su M416 hablaba con precisión mecánica. Ráfagas controladas, adquisición de objetivo, movimiento, repetición. Cada ráfaga daba en el blanco. El primer soldado enemigo murió al intentar coordinarse con su líder de escuadrón. El segundo logró disparar una ráfaga que se desvió 3 metros. El tercero no supo que estaba allí hasta que el fogonazo de su cañón iluminó su posición. Megan usaba su movimiento y dominio del terreno para convertir un asalto inútil en una serie de combates individuales que podía controlar. Está flanqueando el búnker norte. Una voz enemiga gritó por las frecuencias de radio interceptadas. ¿Cómo se mueve por nuestra zona de aniquilación? La respuesta era un entrenamiento que la había llevado más allá de las limitaciones humanas normales, combinado con un equipo que respondía a su voluntad con la misma naturalidad que sus propios reflejos. El M416 de Megan había sido personalizado específicamente para su estilo de combate. Cañón acortado para maniobrabilidad a corta distancia, óptica mejorada para una rápida adquisición de objetivo y grupo de disparo modificado para fuego semiautomático preciso.
Para cuando las fuerzas enemigas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, Megan había eliminado a 10 cazas y se dirigía a su puesto de mando, donde los dos coroneles coordinaban la batalla. El coronel Petro agarró su radio con manos ligeramente temblorosas. Todas las unidades convergen en la posición estadounidense. No le permitan llegar al búnker de mando. Pero Megan ya estaba allí. El asalto a la posición de mando se produjo desde el punto ciego que posee todo complejo defensivo, el ángulo desde el que parece imposible atacar porque requiere cruzar terreno abierto bajo observación directa. Megan cruzó ese terreno en 12 segundos. Su M416 proporcionaba fuego de supresión que mantenía agachadas a las cabezas enemigas mientras ella acortaba distancias. La entrada al búnker de mando era de hormigón armado, diseñada para resistir fuego de armas pequeñas y cargas explosivas. Megan no intentó abrir una brecha. En cambio, se situó junto a la entrada y esperó con paciencia táctica. Cuando el coronel Fedorov salió para evaluar la situación táctica, el M416 de Megan lo esperaba. 3 disparos, masa central, y el subcomandante enemigo cayó sin disparar un tiro. Fedorov ha caído. Repito, el coronel Fedorov ha muerto. Llegó la transmisión de pánico desde el interior del búnker. El coronel Petro cometió el error de intentar coordinar sus fuerzas desde fuera de la posición de protección. Cuando emergió para dirigir personalmente a sus casas, Megan estaba lista. Su M416 emitió 2 disparos. Un disparo que destrozó su radio, otro que puso fin a su mando de forma definitiva. Con ambos comandantes enemigos eliminados, la situación táctica se desmoronó para las fuerzas hostiles. Sin coordinación, su abrumadora ventaja numérica se volvió irrelevante. Los cazas individuales se encontraron enfrentándose a un enemigo que parecía estar en todas partes a la vez, atacando desde ángulos imposibles con precisión letal. Megan continuó su asalto a través del complejo enemigo. Su M416 emitía disparos controlados que eliminaban las amenazas sistemáticamente. Cada posición enemiga sucumbía a tácticas que no podían contrarrestar. Movimiento, fuego de precisión y determinación absoluta para completar la misión. El contador de munición de su M416 marcaba 55 disparos restantes cuando llegó a la última posición defensiva. 15 cazas enemigos habían concentrado sus fuerzas en el búnker más alto, con la esperanza de una última resistencia que al menos eliminara al operador estadounidense que había destruido todo su plan defensivo. Megan se acercó desde abajo, aprovechando el espacio muerto que no podían cubrir sus posiciones de tiro. Cuando apareció a corta distancia, su M416 ya estaba rastreando múltiples objetivos. 15 ráfagas controladas en 18 segundos, y la montaña quedó en silencio. La evaluación táctica fue devastadora para las fuerzas enemigas. 25 combatientes eliminados, 2 coroneles muertos en combate, la estructura de mando destruida, las posiciones defensivas invadidas por un solo operador estadounidense con fuego de armas pequeñas y tácticas individuales que no debían existir. Pero Megan no había terminado. En el punto más alto del complejo enemigo, un asta de bandera exhibía los colores de la nación u organización que había entrenado y equipado a estas fuerzas. Megan arrió la bandera y la reemplazó con una bandera estadounidense que llevaba en su mochila de asalto, la misma bandera que cubrió el ataúd de su abuelo cuando murió sirviendo a su país en Vietnam. Mientras las barras y estrellas se alzaban sobre la posición capturada, Megan activó su radio para la transmisión final de la operación. Víbora, aquí Fury. Ruta de extracción despejada. Todos los hostiles eliminados. 27 muertos confirmados. El terreno elevado nos pertenece ahora. El silencio de radio duró 45 segundos. Furia. La voz de Kennedy transmitía incredulidad mezclada con asombro profesional. Informe su estado actual. Operativo y listo para la extracción. Marcaré nuestra posición con humo para que nos recoja el helicóptero. Fury, ¿cómo demonios pudiste despejar un complejo enemigo tú solo? Megan observó las posiciones enemigas,
diseñadas para atrapar y eliminar a todo un equipo SEAL. Cadáveres de cazas enemigos yacían dispersos por búnkeres que deberían haber sido inexpugnables a un asalto individual. No despejé su complejo, Viper. Simplemente decidí que ahora era nuestro complejo. El helicóptero de extracción llegó 30 minutos después, guiado por la granada de humo que Megan había lanzado desde el punto más alto de lo que ahora era territorio controlado por Estados Unidos. Cuando el equipo SEAL Alpha subió a bordo, encontraron a su compañera desmontando tranquilamente su M416, sentada bajo la bandera estadounidense que había plantado en territorio enemigo. El teniente comandante Kennedy se sentó junto a Megan mientras el helicóptero despegaba del terreno montañoso. Fury, lo que lograste allí estará escrito en todos los manuales de operaciones especiales del ejército. Acabo de despejar la ruta de extracción como necesitabas, respondió Megan en voz baja. El equipo tenía que salir sano y salvo. Me aseguré de que eso sucediera. Convertiste un completo desastre táctico en una victoria total sin ayuda de nadie. Megan miró por la ventana del helicóptero la bandera que aún ondeaba en la cima de la montaña. Víbora, los estadounidenses no ceden terreno al enemigo sin luchar. Si quieren controlar el terreno, deben estar preparados para pagarlo. El informe posterior a la acción, presentado por el teniente comandante Kennedy, se convirtió en material de estudio obligatorio para los mandos de operaciones especiales de todo el ejército. El análisis táctico no tenía precedentes. Un operador con equipo estándar había asaltado y capturado con éxito un complejo fortificado defendido por una abrumadora superioridad numérica. Pero las cifras solo contaban una parte de la historia. 4 semanas después, Megan Wright estaba de vuelta en la base naval anfibia Little Creek, recuperándose oficialmente de las heridas leves sufridas durante la operación, pero planeando extraoficialmente su regreso al despliegue activo. El Pentágono quería que aceptara un puesto de instructora. Sus comandantes querían que desarrollara nuevos programas de tácticas individuales. Los analistas militares querían estudiar sus técnicas para integrarlas en programas de entrenamiento avanzado. Megan quería volver con su equipo. Podrías haber muerto ahí fuera, le dijo Kennedy durante su primera reunión después de la misión. Tenías todas las razones tácticas para retirarte con el equipo. Nadie habría cuestionado seguir órdenes directas. Pero 27 enemigos seguirían controlando ese terreno y estarían planeando su próxima emboscada contra la siguiente unidad estadounidense que entrara en su zona de aniquilación, respondió Megan. A veces, completar la misión requiere ir más allá de las órdenes originales. Kennedy observó a su compañero con renovado respeto. Fury, has redefinido lo que es tácticamente posible para cada operador. Lo que lograste supera cualquier cosa en nuestro marco doctrinal. Entonces, tal vez nuestro marco doctrinal necesite algunas actualizaciones, dijo Megan simplemente. 7 meses después, la sargento mayor Megan Fury Wright regresó al teatro de operaciones, liderando misiones SEAL en múltiples regiones, donde sus tácticas innovadoras habían demostrado que la determinación individual podía superar las desventajas sistémicas. Su M416 había sido retirado al Museo SEAL, reemplazado por un arma idéntica con las mismas modificaciones y la misma expectativa de precisión imposible. Pero entre los operadores con los que sirvió, Megan era conocida por algo más importante que la innovación táctica. Fue la guerrera que demostró que completar la misión siempre era prioritario, que el terreno estadounidense nunca se abandonaba sin el máximo esfuerzo y que, a veces, una persona con el entrenamiento adecuado podía cambiar por completo el resultado de un enfrentamiento. Las técnicas que Megan desarrolló durante ese asalto en la montaña se convirtieron en parte del currículo avanzado de entrenamiento SEAL. Los instructores militares imparten cursos sobre limpieza de complejos con un solo operador y tácticas de asalto individuales basadas en nuestros métodos. Pero también enseñan algo más fundamental. Los guerreros de élite no se definen por su equipo ni su ventaja numérica, sino por su disposición a hacer lo que sea necesario para completar la misión. ¿Alguna vez has visto a alguien convertir una derrota segura en una victoria imposible mediante
¿Pura determinación y habilidad táctica? 18 meses después de la operación en la montaña, Megan recibió la Cruz de la Armada por sus acciones durante el combate. La condecoración decía, por su extraordinario heroísmo y conspicua valentía al servir con un elemento de los Navy SEAL en operaciones de combate contra fuerzas enemigas numéricamente superiores. La excepcional competencia táctica de la sargento Wright, sus innovadoras técnicas de combate y su inquebrantable dedicación a sus compañeros resultaron en la eliminación de una resistencia enemiga significativa y la captura de terreno estratégico. La ceremonia se celebró en la base naval anfibia Little Creek, a la que asistieron la familia de Megan, sus compañeros SEAL y altos mandos militares de varios comandos. Pero el momento más importante llegó después, cuando Kennedy se acercó a Megan para conversar en privado. Fury, necesito decirte algo. Cuando tomaste la decisión de asaltar su complejo sola, pensé que estaba presenciando un suicidio táctico. Pero ahora me doy cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de un nuevo enfoque para las operaciones especiales. Viper. Los nuevos enfoques son solo viejos principios aplicados a situaciones que exigen soluciones creativas. La misión siempre es lo primero. El impacto de las acciones de Megan se extendió mucho más allá de ese único combate. La inteligencia recuperada de los comandantes enemigos eliminados condujo a la interrupción de múltiples programas de entrenamiento hostil y a la identificación de varios objetivos de alto valor. El efecto psicológico en las fuerzas enemigas fue significativo. Saber que los operadores especiales estadounidenses podían convertir escenarios de retirada en victorias de asalto generó incertidumbre operativa que afectó la planificación enemiga en todo el teatro de operaciones. Pero quizás el resultado más importante fue lo que la decisión de Megan significó para los SEAL que sirvieron con ella. Aprendieron que la doctrina táctica proporcionaba orientación, no limitaciones. Descubrieron que la iniciativa individual, correctamente aplicada, podía superar obstáculos abrumadores cuando se combinaba con un entrenamiento superior y una concentración absoluta en la misión. La suboficial de primera clase Sarah Venom Parker, un operador SEAL que se entrenó con Megan tras su regreso, lo explicó con claridad. Fury nos enseñó que, a veces, la manera más efectiva de seguir órdenes es ir más allá de ellas por completo. Cuando el éxito de una misión requiere ir más allá de los procedimientos estándar, los operadores de élite encuentran maneras de tener éxito manteniendo la integridad operativa. El complejo montañoso que Megan había capturado finalmente se determinó como estratégicamente irrelevante para operaciones a largo plazo. Pero la bandera estadounidense que había plantado allí permaneció hasta que las condiciones ambientales finalmente la reclamaron. Fuentes de inteligencia informaron que, durante meses después, las fuerzas enemigas evitaron la zona, refiriéndose a ella como el lugar donde se concentra la tormenta estadounidense. Megan continuó sirviendo con el equipo SEAL Alpha durante 3 ciclos de despliegue más, participando en operaciones donde sus innovadoras tácticas individuales transformaron repetidamente los posibles fracasos de la misión en éxitos operativos decisivos. Nunca más se encontró en una situación que requiriera un asalto complejo con un solo operador, pero enfrentó numerosos desafíos que exigieron soluciones creativas a problemas tácticos aparentemente imposibles. En cada caso, encontró maneras de completar los objetivos de la misión y asegurar el regreso sano y salvo de sus compañeros. Lo que pasa con la furia, explicó Kennedy a los nuevos operadores SEAL durante las sesiones de entrenamiento avanzado, es que no reconoce la palabra imposible como aplicable a los parámetros de la misión. Cuando creíamos que teníamos que retirarnos, ella encontró la manera de avanzar. Cuando nos enfrentamos a una oposición abrumadora, ella encontró la manera de eliminarla. Eso es lo que distingue a los guerreros verdaderamente excepcionales de los meramente competentes, la negativa a aceptar el fracaso de la misión como inevitable. 3 años después del combate en la montaña, Megan Wright fue ascendida a suboficial mayor y asignada a establecer el programa de tácticas individuales avanzadas en el Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval. Su centro de entrenamiento se volvió legendario entre los estudiantes, no solo por las habilidades técnicas que enseñaba, sino también por la mentalidad operativa que inculcaba.
Cualquiera puede aprender a operar equipo militar con eficacia, les decía a cada nueva clase. El ejército te enseñará a usar los sistemas de armas para moverte tácticamente y coordinarte con tus compañeros. Pero lo que el ejército no puede enseñarte es a reconocer cuando las situaciones tácticas te exigen superar todas las limitaciones que previamente aceptabas. Se detenía, observando los rostros ansiosos por demostrar su valía en entornos operativos. La diferencia entre operadores competentes y operadores excepcionales no reside en la competencia con el equipo ni en la capacidad física. Es la capacidad de identificar oportunidades donde otros identifican obstáculos. Es la determinación de completar misiones cuando completarlas parece tácticamente imposible. Los estudiantes invariablemente querían saber sobre el asalto en la montaña, sobre las tácticas individuales que habían eliminado a 27 enemigos y capturado terreno fortificado. Megan compartía detalles operativos, pero siempre concluía con la misma lección fundamental: no sobreviví a ese enfrentamiento porque poseyera un equipo superior o capacidades físicas excepcionales. Sobreviví porque me negué a aceptar que la retirada era la única opción táctica disponible. Cuando mis compañeros necesitaban rutas de extracción seguras, yo encontraba la manera de proporcionárselas. Cuando los enemigos creían tener el control táctico, yo encontraba la manera de tomarlo. Ella establecía contacto visual directo con cada estudiante. Todos ustedes se encontrarán con situaciones en las que las respuestas convencionales conducen a resultados convencionales. Los operadores excepcionales son aquellos que encuentran la manera de lograr resultados excepcionales cuando los parámetros de la misión exigen excelencia. Los métodos de instrucción de Megan se convirtieron en la base del entrenamiento táctico individual moderno de operaciones especiales. Sus técnicas se analizaron en las academias militares, se incorporaron a los manuales operativos y se enseñaron a las fuerzas especiales aliadas de todo el mundo. Pero su mayor contribución no fue táctica, sino filosófica. Demostró que la iniciativa individual, debidamente entrenada y aplicada, podía superar las desventajas sistémicas y alcanzar objetivos estratégicos que parecían imposibles bajo el análisis convencional. Años más tarde, cuando los historiadores militares estudiaron la evolución de la doctrina de operaciones especiales a principios del siglo XXI, identificaron varios enfrentamientos cruciales que moldearon la teoría de la guerra moderna. El asalto a la montaña sería recordado como la prueba definitiva de que la determinación individual podía superar la superioridad numérica cuando se combinaba con un entrenamiento superior y un pensamiento táctico innovador. Pero entre los as que sirvieron con Megan Wright, la lección fue más simple y profunda. A veces, la respuesta más efectiva a las órdenes de retirada es avanzar con tanta decisión que la retirada se convierte en victoria. La transmisión de radio que parecía tácticamente imposible, en la que un operador informaba de la eliminación de toda una fuerza enemiga y la captura de su terreno, se volvió legendaria en la comunidad de operaciones especiales. Representó la transformación del desastre táctico en triunfo estratégico mediante la valentía individual y la resolución creativa de problemas. Megan Wright había demostrado que, a veces, las victorias más importantes se logran no siguiendo los procedimientos establecidos, sino reconociendo cuando es necesario abandonarlos en favor de soluciones que superan las expectativas convencionales. La orden había sido replegarse inmediatamente. Pero Megan interpretó esa orden como una oportunidad para transformar la retirada en el contraataque más devastador que el enemigo jamás anticiparía. 27 enemigos eliminados. Terreno estratégico capturado. Bandera estadounidense izada en terreno que pertenecía a fuerzas hostiles 4 minutos antes. Porque a veces la forma más efectiva de replegarse es avanzar con tanta agresividad que no queda nada de lo que replegarse. Megan Fury Wright no solo sobrevivió a una situación táctica imposible, lo transformó en una demostración de que los operadores estadounidenses, con la formación y la motivación adecuadas, podían superar cualquier obstáculo cuando completar una misión exigía un rendimiento extraordinario. Y al demostrarlo, recordó a todos que el arma más poderosa en el arsenal de cualquier guerrero no es la tecnología avanzada ni la superioridad numérica.
Es la negativa a aceptar la derrota cuando la victoria sigue siendo alcanzable mediante la valentía y la innovación táctica. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.